En la última nota que veíamos de nuestro productor Halim Naim, periodista, era una explicación de lo que la OIT entiende por un trabajo definitivamente seguro, sano, moral, ético, y que fue obra de un secretario general, director general de la OIT. La OIT es el único organismo internacional que es tripartito, está compuesto por gobiernos, trabajadores y empleadores. Todos los demás organismos internacionales, desde las Naciones Unidas, la UNESCO, la FAO, la Organización Mundial de Comercio, todos son gubernamentales solamente. La OIT, que viene desde 1919, sobrevivió a la Sociedad de las Naciones y pasó también con las Naciones Unidas en 1945, y es la que se ocupa precisamente de la parte internacional del trabajo. Hoy hablamos con Sergio Aranguren, abogado, pero que tiene especializaciones en Derecho Internacional. ¿Por qué el interés de un abogado venezolano en los temas internacionales? En virtud de que en estos tiempos apocalípticos de los cambios que se ha generado en materia de derechos humanos, no podemos permitir ni que nos soslayen los derechos fundamentales a los conciudadanos fuera en el exterior. Eso en la parte de los derechos humanos que se han hecho universales ya. Ya no es un problema solamente de los países, sino también a nivel universal. Tú que tuviste una experiencia diplomática, estuviste diplomático en el Extremo Oriente, hay muchos casos de venezolanos a los cuales no se les atiende desde Caracas, sobre todo con la parte consular. Sí, tenemos información en la estadística en materia internacional que se le han cercenado y vulnerado los derechos fundamentales a más de 1.100 venezolanos con nacionales en el exterior, en virtud de que se le está soslayando el debido proceso y se están haciendo la judicialización a espaldas de estas personas. Inclusive en Kenia es muy famoso el caso del venezolano que está siendo juzgado en un país donde hay pena de muerte, que ha sido diplomático o hay un asesinato de una funcionaria diplomática, pero no ha habido la información necesaria ni la protección jurídica legal del Estado venezolano. Sí, como los principios constitucionales que nos enmarca nuestra Constitución en relación a la supremacía del artículo 23 en los pactos y convenios internacionales, tenemos que tener en cuenta que el artículo 29 es muy taxativo en relación a la obligatoriedad del gobierno nacional del Estado de proteger a los venezolanos, a sus conciudadanos en materia de derechos humanos. Y nosotros, en nuestra república, no estamos haciendo en estos momentos esa situación. En el caso de su experiencia personal, ¿estuvo en qué país? Yo estuve en la República de Indonesia y de Singapur. Y allí, por supuesto, también hay casos en que venezolanos han tenido que tener problemas con la justicia, pero es lento el tema de los consulados y la protección que pueda dársele, ¿no? Sí, tenemos que tener en cuenta que la ley es la ley y nadie está por encima de la ley, sea de cualquier estirpe y condición política que venga. Somos ciudadanos venezolanos y no podemos permitir ni podemos perder el sendero del nacionalismo, de la integridad y del patriotismo que tenemos que tener nosotros los venezolanos. Otras embajadas y otros gobiernos son muy atentos a cualquier situación de un nacional en cualquier parte del mundo y se mueven inmediatamente para proteger ya sea la embajada o el consulado, cuando existen los dos o uno de los dos, ¿no? Sí, en la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, en sus primeros capítulos establece el convenio en relación a al respeto estricto de los pactos que tienen que tener las naciones. Y el artículo segundo es en relación a la obligatoriedad que tienen que tener los países que están integrados en esos convenios, en realidad, darle la reciprocidad de la acción. Nosotros, los venezolanos, tenemos que estar unidos. Venezuela es una sola, los venezolanos somos uno solo. Hace poco hubo un incidente con el defensor del pueblo en las fronteras de México. ¿Cuál es su criterio? Realmente eso fue un desagravio a las autoridades del gobierno, porque nosotros tenemos que tener como base y principio básico fundamental de nuestra sociedad de que tenemos que tener el orgullo de ser venezolanos, de no tener vergüenza al presentar el pasaporte nosotros en el sistema de migración, de que nosotros en Venezuela no somos un país en la cual somos un país secundario, un país marginal. No, somos un país libre y soberano y no podemos aceptar ningún tipo de injerencia de otros países en nuestra república. Sobre todo cuando hay una función, ya no importa qué gobierno sea, hay una función y más vinculada a derechos humanos, aparentemente iba a un Congreso de Derechos Humanos, ¿hubo la protesta necesaria ante el gobierno mexicano? Tiene que haber una respuesta inmediata por parte de nuestra Cancillería en virtud de que se le ha soslayado el derecho fundamental a un alto personaje del gobierno de Venezuela. El Estado es el Estado, el derecho es el derecho y nadie puede estar por encima de la ley. Ahora hay muchos venezolanos también que en otros estados se les puede acusar o señalar de cometer delitos. Allí cómo compaginar cuando un Estado ahí tiene un principio de injerencia
y el debido proceso y otras garantías pues no se cumplen. ¿Qué buscan ustedes como abogados cuando defienden a nivel internacional esos venezolanos? Esa pregunta es muy interesante en virtud de que si uno deja la situación atinente a la judicialización de estos conciudadanos en el exterior sin ningún tipo de efecto, estamos convalidando una acción de prueba ilícita donde se lleva esa prueba a un proceso ilegalmente, a espaldas de la persona que se está judicializando. ¿Qué es lo que queremos? Hacer un llamado, un exhorto, una rogatoria a las autoridades del Estado en virtud de que se aboquen al conocimiento de la causa y que tengan en cuenta que Venezuela es una sola y que los ojos del mundo están puestos en la soberanía irrestricta de nuestro Estado. Claro, esto es en lo que llamamos el cuadro internacional, pero también ustedes que son abogados en ejercicio y en su caso en materia penal, dentro de los procesos venezolanos también cumplir con todas las reglas y las normas propias del derecho venezolano, principios constitucionales y por supuesto el Código Penal, tanto el sustantivo como el procedimental, ¿no? Sí, en nuestra república estamos buscando la mejor forma de llevar lo relacionado a la legitimidad de la mayoría inmensa de los venezolanos en relación al debido proceso. Para eso existen las leyes adjetivas penales que van en contra de la corrupción. Nosotros no podemos convalidar una acción, un hecho falso como cierto cuando los órganos del poder del Estado lo instruyen y están sujetos a un falso supuesto. No, para eso existen los medios idóneos en las leyes para uno dar la réplica de ese tipo de acción. Hoy veíamos que incluso la corrupción, usted mencionó la corrupción en muchas violaciones de derechos humanos y en los procesos internos, pero también a nivel internacional veíamos que hasta un presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas estaba siendo cuestionado por actos de corrupción. En lo interno, ¿cómo acabar con ese tipo de situaciones de corrupción, sobre todo en el mundo de la justicia? En el pacto interno de nuestra amada República de Venezuela, la única forma de tener el combate preciso y directo contra la corrupción es atacando de frente y sin ningún tipo de enmendaduras al sistema judicial. El sistema judicial tiene que ser soberano, independiente, libre, como es nuestra Constitución. Además de todo ello, tenemos que tener en cuenta la independencia de los poderes públicos. Si no hay independencia de los poderes públicos, no hay Constitución. Es lo que está pasando en Brasil, donde hay una democracia muy cuestionada, una corrupción muy visible, pero donde la justicia ha actuado inclusive con altos personeros cercanos a la propia presidente Dilma Rousseff. Y es la única forma de que la democracia pueda marchar, con lo que usted dice, independencia de poderes y sobre todo una transparencia en la parte judicial. Sí, en relación a todo lo expuesto anteriormente, la única manera de combatir la corrupción es de frente y acusar de una vez por todas a los personeros del Estado que soslayan la Constitución, que soslayan los derechos fundamentales, que soslayan a la persona de a pie. No puede ser posible la culpa inaleyendo la responsabilidad del Estado de haber elegido mal a un personero del Estado que administre la cosa pública. A nivel del país hay ahora, se puede decir que se puede mejorar el tema de la justicia, hay muchas críticas, el tema de la inseguridad, el tema de la corrupción, pero también el tema de muchos delincuentes a quienes se les trata de manera no dura, muchas veces delitos que van unos días a la cárcel, el tema de los planes, el tema de las cárceles, ¿cómo resolver todo eso? La aplicación de la justicia es muy clara y precisa. Las leyes están muy visualizadas en relación a la pena que tiene que cumplir una persona que transgrede las normas de nuestra Constitución y las leyes. El principio básico para atacar ese tipo de delito es simple y llanamente que se cumpla la pena a las personas que se están judicializando. En el caso de ustedes, cuando estudian en la Universidad del Derecho Penal, después que son profesionales, ¿creen que es muy distinto la teoría a la práctica, ya en el ejercicio? Realmente esa es una pregunta que llama mucho poderosamente la atención al futuro del cierne de la justicia. Pero nosotros, en la inmensa mayoría que somos los abogados litigantes de nuestra república, tenemos que poner de nuestra parte para que se haga la verdadera justicia y que se aplique el verdadero derecho en Venezuela. Y en la dimensión internacional, ¿se puede hablar entonces de un nuevo derecho penal internacional en estos momentos? Sí, se puede hablar de un derecho internacional penal donde los pactos y convenios y las cartas suscritas por la Carta Interamericana tienen supremacía sobre las demás constituciones del mundo. Y en el caso de la Corte Penal Internacional de La Haya, para delitos graves de lesa humanidad, de genocidio, graves delitos que atenten contra la vida humana,
¿Ustedes pueden ir a los tribunales internacionales? Sí, primero tiene que agotarse la vía jurisdiccional en el país donde se cometen tales hechos. Si hay un silencio administrativo y hay un caso omiso de la responsabilidad penal a las personas que uno está denunciando, uno tendría que acudir a esas instancias internacionales. Bueno, muchísimas gracias a Sergio Aranguren, abogado y especialista en temas internacionales. Efectivamente, la Corte Penal Internacional es subsidiaria, el Estado tiene que aplicar el derecho penal nacional y después recurrir al derecho penal internacional, pero por delitos muy claros y tipificados. Desgraciadamente, el tema de la corrupción, el narcotráfico, todavía no están tipificados en la Corte Penal Internacional, pero hay tratados internacionales en esa materia. Nosotros cerramos la entrevista con Sergio Aranguren y vamos a conversar con un politólogo en materia de la política latinoamericana, de la ciencia política, de las elecciones y del funcionamiento de la democracia, sobre todo a nivel de los parlamentos. Ya regresamos con José Gregorio Contreras.